Herencias y sucesiones en el Código Civil colombiano es el tema con el cual aprenderemos hoy en el programa En Derecho, desde el canal comunitario Amagá Televisión y para la red de canales del suroeste antioqueño y el oriente de nuestro departamento. Joana Vázquez, abogada, nos acompañará hoy, con la cual estaremos compartiendo temas de interés para nuestra comunidad. Acompáñenos. Como lo anunciamos, desde el canal comunitario Amagá Televisión compartimos con nuestros profesionales en Derecho inquietudes que la comunidad tiene y que aprovechamos para conocer con los que saben del tema. Joana Vázquez, especialista en Derecho, nos acompaña hoy para que hablemos de las herencias y de las sucesiones y todo lo que tiene que ver con el Código Civil colombiano en estos temas tan comunes en nuestra región. Saludamos a nuestros televidentes en el canal comunitario de Amagá Televisión, a los que nos siguen a través de la red de canales del suroeste antioqueño, en el oriente antioqueño, la Ceja del Tambo y el municipio del Peñol. Joana, muchas gracias por aceptar la invitación a compartir con sus conocimientos en el canal comunitario y con la red pública de televisión en Colombia. Bueno, muy buenos días, Fabio, muy buenos días para toda la comunidad. Primero que todo agradezco la invitación y el espacio de compartir con ustedes este tema que es de relevancia, es un tema muy amplio y espero pues aportar algo de conocimiento, resolver algunas dudas de cada uno de los televidentes. Muchas gracias, Eddie. Como lo decimos en todos nuestros programas, estos son digamos que estos son unos programas donde damos unas pautas generales, un conversatorio con nuestra comunidad, pero a ellos les queda de pronto muchas dudas en casos específicos, dónde la podemos localizar, cómo hacemos un contacto para que usted ya de manera más personalizada, más individualizado, puedan tener contacto con usted. Claro que sí. Bueno, mi número telefónico es el 316-338-0466. También tengo otro número alternativo, el 316-617-1546 y mi dirección es calle 92B, número 6933. También estoy utilizando mucho los medios electrónicos, pues que en la actualidad son mucho más prácticos. Todo lo que son redes sociales me encuentran como Joana Vázquez Betancourt y por medio de cualquiera de estos medios de comunicación podríamos asignar una cita o podríamos establecer pues un encuentro. Es muy importante eso porque ya salen todas las inquietudes y todas las dudas sobre los casos que nos ha pasado mucho. Incluso acá también tendremos la oportunidad de dejar sus tarjeticas para que los televidentes puedan reclamarlos acá en el despacho del canal comunitario Amagá Televisión. Doctora Eddie, iniciando ya con el tema que nos convoca y con el cual usted hoy nos honra al compartir sus conocimientos, es las sucesiones en Colombia. ¿Qué es una sucesión? Bueno, primero que todo, antes de hablar de una sucesión, hay que partir de un punto importante y es ¿qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico en Colombia es un acontecimiento natural. Entonces, cuando hablamos de un hecho jurídico, podemos traer con relación a la muerte. Entonces, la muerte y el nacimiento son hechos jurídicos que traen con ellos unos efectos jurídicos, como cuáles, derechos y obligaciones. Entonces, desde ese punto voy a hablar cómo adquiero yo esos derechos o esas obligaciones. Y ahí es donde entra a ser parte de la sucesión como un procedimiento jurídico para adquirir esos derechos, ¿cierto? Entonces, ya cuando hablamos del tema de sucesiones, es importante, bueno, número uno, tener en cuenta un punto muy importante. Porque pasa y es que fallece alguien, un familiar, y nos preguntamos qué pasa con ese patrimonio. Es la pregunta que muchos nos hacemos después de que pasamos todo este duelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio de mi papá? Y todos empezamos a decir, no, es que yo tengo derecho, pero siempre hay una legislación que respalda a estos herederos. ¿De qué manera se hace? Entonces, para eso existe un procedimiento. Ya, por ejemplo, lo primero que se debe hacer para iniciar este proceso es un punto importante que muchas personas ignoran, es primero que todo coger y revisar si esa persona tenía o un cónyuge o una compañera permanente. ¿Por qué? Porque es posible que ellos hayan adquirido bienes sociales durante ese matrimonio o durante esa unión marital. Entonces, lo que se debe hacer primero que todo es liquidarlo.
sea, se liquida la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial en caso de ser compañera permanente, porque no es lo mismo sociedad conyugal que sociedad patrimonial. Y después de liquidadas ya estas sociedades, entonces ya vamos a mirar otro punto, y es en qué punto me encuentro yo como heredera. Porque existen pues unas líneas grados que se respetan, exacto. Entonces hay una línea que es la descendiente, que es la primera línea sucesoral, donde intervienen los hijos. Y ojo, que muchas personas que se confunden y dicen, o sea que son 5 líneas o 5 grados para adquirir pues esos derechos, y entonces todas estas personas pueden entrar a reclamar, y no. Entonces, a la falta de unos pueden heredar los otros. Por ejemplo, la primera línea es la descendiente, que entran los hijos. Entonces, si hay hijos después de ya liquidar la sociedad conyugal y patrimonial, los hijos son los que heredan. No entran ni hermanos ni padres. Los padres. Entonces, si ya vamos a hablar de la línea ascendiente, que serían los padres, y porque ya no hay hijos, entonces entrarían los padres a reclamar su derecho. Las líneas son excluyentes. Sí, son excluyentes, es decir, que a falta de unos heredan los otros. Derecho a los otros. Exacto. Entonces también es importante saber que hay un punto que no sé si sea pues un tema muy común, y es que en el segundo orden hereditario puede entrar también la cónyuge o compañera permanente. La porción conyugal. ¿Por qué? Porque si están los padres vivos, ella puede heredar, pero si ellos están muertos, no puede heredar en ese grado, sino que pasaría al tercer grado, que sería el tercer grado, heredan hermanos y cónyuge. Estamos hablando de que el hecho jurídico, entonces, doctora Edith, el hecho jurídico es la muerte. Sí. A la cual no queremos llegar, pero inevitablemente llegaremos. Inevitablemente llegamos a eso. Y muchas veces, y generalmente, como uno no está preparado para eso, para morir, no dejamos nada organizado, ¿cierto? Sí, claro. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿cierto? A mí me gustaría saber, por ejemplo, doctora, en el tema de los grados que usted nos está hablando, que es un tema mucho más amplio que iremos desarrollando a nivel del transcurso del programa, ya lo que son grados y las exclusiones. Me gustaría saber, por ejemplo, partiendo del hecho jurídico, que es la muerte, independiente a que haya sido el finado, el difunto, organizadito o no, en dejar las cosas hechas o no haber dejado nada como su voluntad lo hubiera querido expresar. En el tema por ejemplo, cuando hablamos de patrimonio conyugal o de sociedad conyugal, de hecho o de derecho, o sea, unión libre o matrimonio, también podríamos hablar de una persona que fallece pero que es soltero y que no dejó hijos, también de esa persona que no tiene patrimonio familiar, que no tiene sociedad conyugal. Un soltero, un beato que llamamos, una persona que no, o una persona que no dejó una sociedad conyugal establecida. Ahí también entraría a jugar otro grupo de posibles beneficiarios. Claro, porque son 5 órdenes hereditarios. Entonces estamos en el tercero, que son el orden de los hermanos y cónyuge. Entonces, si no existe en este tercer orden hermanos, la totalidad del patrimonio pasa a nombre de la cónyuge. En caso de que exista cónyuge y hermanos, ese sería el 50% para la cónyuge y el 50% para dividirse para los hermanos que estén en ese momento vivos. Pasamos al cuarto grado, que serían los sobrinos, y eso es importante. Si uno de los hermanos falleció, este sobrino también entra a heredar por representación en ese tercer grado sucesoral. Y ya el quinto orden hereditario sería el ICBF, que es a falta pues de las 4 líneas anteriores. El Estado a través del Instituto Bienestar Familiar. Se da mucho el caso, doctora, y le preguntan a uno en la calle el tema de las sucesiones. Generalmente le dicen a uno, es que hay un hermano que no quiere firmar, le dicen a uno. O sea, ¿cómo se puede hacer ya se causó el hecho jurídico, o sea, ya murió la persona que tenía unos bienes, listo. Ya van a entrar a reclamar los del grupo familiar, de los que usted habla, doctora, que son los grupos excluyentes y con derechohabientes que llama la ley, ¿cierto? Sí. Entonces dicen, es que
muchas veces hasta dejan deteriorar todos los bienes porque nadie quiere iniciar el proceso. Eso lo puede hacer, lo tienen que hacer en común acuerdo con la firma de todos los supuestamente derechohabientes, o lo puede iniciar cualquiera de los que se crean con derecho. Bueno, en este orden vamos a ver que en Colombia se puede hacer ese trámite de dos maneras. Se puede hacer vía notarial y se puede hacer vía judicial. Cuando se hace por vía notarial este trámite de sucesión, todos los herederos o los que se crean con derecho tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si uno de ellos no está de acuerdo? Este trámite se tiene que hacer vía judicial. ¿A través de qué? A través de un juez de familia que va a estudiar y él va a repartir esas hijuelas correspondientes a derecho. Entonces no hay lío en el tema en que uno de ellos no quiera firmar, porque igual la notificación le va a llegar, porque no podemos atrasar este proceso porque uno de ellos no quiera firmar. Entonces los derechos de los demás hermanos no se pueden vulnerar. El trámite se debe realizar. Y en todos los dos casos, como usted nos habla, doctora, que son las opciones que se tienen, que es el notarial o el judicial, o sea, el juzgado, en ambos casos se requiere abogado. En ambos casos se requiere abogado. Hay muchas personas que se confunden y creen que con hacer un documento, porque incluso en papelerías dicen, no, lo que pasa es que ya hicimos una repartición. Ojo con eso. Ojo con eso, es importante que se asesoren, es importante que tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con sucesiones, porque hay muchas personas y es, digamos, el resultado de no hacer esta sucesión, por ejemplo, dejar pasar muchos años en levantar una sucesión. ¿Y qué pasa? No, es que de manera verbal mi hermano se quedó con la casa, y eso pero no levantamos con la sucesión. Entonces, ¿qué pasa? Dejan pasar años y años. Y resulta que por allá a los 12 años ellos quieren levantar la sucesión, pero nunca se preocuparon por ese bien de esa persona. Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? Va a empezar un proceso de pertenencia y va a alegar de que él fue señor y dueño, y se va a iniciar ese proceso declarativo donde se le va a reconocer a él como poseedor del bien. ¿Por qué no levantaron sucesión? Es el resultado de no hacer el trámite a tiempo. Y van pasando esas generaciones, claro, y se termina ese grupo y sigue el otro y no han levantado y no han levantado. Y algunos, como usted le dice, doctora, recordémosle a nuestros televidentes una frase muy común que hace poquito me aprendí, que me parece que es muy sabia dentro de lo chistoso, y es que ahora que estamos en esta ola invernal hay 3 lugares donde uno nunca debería construir, y es en las laderas de las montañas, cerca a los ríos, y en la plancha o en la losa de la suegra. Claro, no, porque ahí vamos a lo que usted dice, ¿cierto? Claro. Mi suegra me dejó este airecito como herencia de mi nieto. Pero que nunca han levantado sucesión. Entonces comienzan a construir, a hacerle mejoras, y después viene el problema, porque resulta que cuando se termina el proceso sucesoral, bien sea notarial o judicial, resulta que es que la plancha no era como su suegra quería que quedara. Esa plancha quedó partida como en 5 o 6 pedacitos de cada uno, una hijuelita, ¿cierto? Y hablando de esas hijuelas y esos derechos, también ocurre mucho, doctora, y miramos a ver si de la parte jurídica se puede hacer y qué implicaciones tendría, que muchos en vida, sin siquiera morir el causante, sin siquiera morir la persona que les va a dejar los bienes, empiezan a repartirse, ¿cierto? Con la misma complacencia de él, ¿cierto? Dicen, no, tranquilos, que yo no voy a dejar que mi familia pelee. Para usted va a ser esta casa, para usted va a ser este carro, y el solacito por allá para usted. Pero no queda nada escrito, ¿cierto? Y cada uno dice, bueno, mi papá en vida dijo eso, pero una cosa es la voluntad del difunto, otra cosa es la ley. No tienen en cuenta la cónyuge. Claro. Entonces, ella se puede quedar callada y espera el momento de la sucesión. Claro. Y entonces tú pudiste haber construido durante 5 años en ese predio, o pudiste haber construido en ese terreno, y en el momento de liquidar esa sociedad conyugal, tú tienes pérdidas. Tienes pérdidas porque por eso es importante hacer este trámite. Y hay mucha gente que lo deja para última hora y no debería decir. Incluso algunos bienes están rentando o se están usufructuando de ellos en vida, que también harían parte después en ese proceso de liquidación. No, mira, lo que es que usted a su finca le sacó mucha plata y nunca me dio nada, ¿cierto? Claro. Eso es un tema muy, muy complicado. También existe otro tema, doctora, del que hay muchas dudas, es las famosas testamentos. Que es que mi papá en vida dejó esto firmado. O sea, existe... ¿Qué posibilidad? Existe en el Código Civil colombiano el testamento como un documento válido y legal para yo heredar en vida, para yo disponer de mis bienes en vida. Sí, bueno, de hecho hay 2 clases de testamento, el testamento abierto y el testamento cerrado. Entonces, tú sí puedes heredar en vida, es decir, a través de ese documento
usted va a disponer cierto porcentaje. No todo. No todo. Ajá. Cierto porcentaje de esas personas. Entonces sí se podría hacer. Se puede hacer como testamento cerrado y como testamento abierto. Cuando se lo hace como testamento cerrado, únicamente se abre en el momento del deceso de la persona. Y como testamento abierto, no tengo muy claro, pero creo que son como 4 o 6 testigos que van a estar ahí presentes y van a tener conocimiento de ese testamento. Entonces, en vida sí se puede adjudicar ese tipo de bienes. Pero como usted lo dice, lo advierte, doctora, es un porcentaje, no todo. Es un porcentaje. Porque no se puede desconocer la cuarta parte no se puede, porque son legítimas rigurosas para los y no se puede herederos. desconocer, por ejemplo, la porción conyugal en caso de existir cónyuge, por ejemplo. No se puede desconocer, por ejemplo, acreedores. Exacto. Bueno, ese es un tema también muy importante, el tema de ese proceso de sucesión. Y yo quiero como hacer énfasis en ese proceso que se lleva. Voy a hablar de la parte notarial. Y es que en sí nosotros como abogados lo que hacemos es, primero que todo, ustedes contratan nuestros servicios y se va a hacer un poder, donde usted me está dando a mí potestad de actuar en su nombre. Y a mí me van a reconocer personería jurídica, ¿cierto? Después de esto, yo como abogada tengo que hacer una solicitud de apertura de sucesión. ¿Qué pasa en ese documento? En ese documento yo voy a detallar los hechos que conllevan a que esos herederos tengan derecho dentro de esa sucesión. Entonces voy a contar, la señora X se encontró con este señor, procrearon estos hijos, entonces voy a contar toda esa historia. Eso es lo que hace el primer documento. El segundo documento es lo de inventarios y evalúos. ¿Qué pasa ahí? Vamos a mirar qué patrimonio dejó este señor y qué deudas dejó ese señor. Por eso en el momento de recibir una sucesión, usted puede recibirla con o sin beneficio de inventario. Entonces, con beneficio de inventario, usted va a recibirlo, pero vas a recibirlo después de haberse liquidado esas deudas que haya dejado este causante. Y ya hay personas que, incluso hay casos donde son más las deudas que el patrimonio, pero ahí muere la deuda, porque se cubren esos con lo que quedó. Exacto. Lo que alcance. Exacto. Y hay personas que dicen, no, pero honro el nombre de mi padre y yo voy a cubrirle a ese acreedor ese otro porcentaje. Eso puede pasar. Pero no es obligación. Pero no es obligación. No es obligación para el heredero. En esas deudas, inclusive, doctora, está, porque ya se sabe pues, que para eso estamos hablando de sucesiones grandes, donde hay mucho en juego, bienes, patrimonios, y se requiere, por ejemplo, ahí se requiere la presencia de un abogado. Los costos profesionales del abogado también entran a ser asumidos por ese mismo patrimonio que se va a repartir. Bueno, depende, porque en el momento en que usted establece ese contrato de prestación de servicios con su cliente, usted puede hacerlo antes o después de la sucesión, ¿sí me entiendes? Podría estar ahí como costas judiciales o se pagan pues los honorarios por aparte. Pero no se saca el valor de la prestación de servicios. Lo ideal sería que no. Lo ideal sería que no, porque ahí se liquidaría. Lo ideal es que lo pague en porcentajes del patrimonio. En el porcentaje de cada uno, afectando cada uno. Exacto. Afectando los iguales de cada uno. Exacto. Viene sí, porque son varios herederos, entonces... Así que yo soy un posible beneficiario, yo contrato a un abogado, pero lo vamos a pagar entre todos. Exacto. ¿Cierto? De ahí va a salir. Uno solo no puede tener la responsabilidad, salvo que los otros no quieran iniciar ese trámite pues por cualquier otro motivo y lo tenga que hacer por vía judicial. Y ahí donde digamos, la pregunta inicial, la que yo le hice a usted, que ya me respondió, pero qué bueno que la gente lo recuerde, y es que no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo. Para la vía judicial, cualquiera de ellos puede comparecer e interponer y empezar el proceso de liquidación de la sociedad o del patrimonio, ¿cierto? Igual se le va a llegar su debida notificación y ya con esa notificación se da por entendido que él está pendiente o está bajo el entendido de que se inició esa sucesión. Y cuando hablamos de todo lo que conlleva eso, doctora, en la prestación de servicios del abogado a cualquiera de las partes, bien sea a todos en común acuerdo o a uno de ellos por la vía judicial. Ahí tenemos cuando se habla de avalúos, muchas veces hay que hacer deslindes, muchas veces hay que hacer amojonamientos, hay que hacer muchas cosas. Como hasta un contador a veces hay que conseguir, porque como usted lo habla, tenemos deudas y hay que sanear primero
intervienen otros profesionales que también tienen un claro, costo, un costo, perito, claro. exacto. Entonces ya eso no está Peritos fácil. expertos en el caso que entran a hacer una investigación para Claro. arrojar un resultado y con ello tener pues poderse establecer bien cuáles son esas hijuelas y cuál es el porcentaje que se va a repartir, porque eso hace pues el inventario de evalúas. Se hace la suma de todos los bienes, se resta esas deudas con esos acreedores en caso y lo que queda es lo que se va a repartir. Y como usted dice, con el cliente yo en la firma del contrato de prestación de servicios yo establezco si lo hacemos antes con el pago anticipado o en la medida en que avance o lo hacemos después cuando se termine el proceso y sacamos Exacto. de ahí, ¿cierto? Exacto. En este caso la judicatura establece un monto para los servicios profesionales de los abogados o una cota liti que llaman o ustedes cómo establecen el valor o dependiendo del monto Es de que la depende, empresa que van a liquidar. depende del monto del patrimonio. Sí. Ajá. Exacto. Corresponden los honorarios del abogado también, ¿cierto? Exacto. Otro punto y otro tema que va también dentro es ya que muchas personas dicen yo no pago mis impuestos públicos. Ajá. ¿Qué pasa en el momento en que se tiene que levantar una sucesión? Yo como abogado llevo toda esa papelería. Resulta que yo tengo que llevar unos anexos. El certificado de función del causante. En caso de que haya cónyuge, entonces el registro civil de matrimonio y el certificado que demuestra que usted tuvo una unión marital de hecho con esa persona. Si hay hijos, registro civil de nacimiento. Entonces, también hay unos documentos anexos que sería el certificado de tradición del inmueble o de los inmuebles que se vayan a entrar, que vayan a entrar pues ahí al patrimonio, y también nos piden el pago del predial y únicamente por ese pago del predial no se puede iniciar sucesión, tienes que estar al día antes de iniciarlo. El paz y salvo. Paz y salvo de catastro municipal de los bienes que van a entrar a ser parte de esa bolsa y de ese paquete que se va a liquidar. ¿Y qué pasa cuando usted no declaró renta en la DIAN? Resulta que después de ya entregados todos estos documentos, ya se inicia el trámite y se publica un edicto emplazatorio. Es un edicto, es una publicación que se hace por cualquier medio, radio, periódico, para poner en conocimiento las personas que crean que tienen pues derecho para que se presenten y puedan hacer parte de esa sucesión. Entonces también se envía un comunicado a la DIAN. Entonces la DIAN va a mirar si esa persona no había declarado renta o tenía una deuda con ellos. Y únicamente por eso no se puede tampoco iniciar la sucesión. Porque hay gente que no va a declarar renta y que deja que sumen y sumen intereses, y ese es un punto que no está a favor de estas personas, porque entonces entraría a liquidar por parte pues del patrimonio. Primero se liquidaría la DIAN y ya después La pobre viejecita como doña Segunda, nunca pierde. que no tenía nada y cuando van a mirar tiene 6 sucursales hasta en Miami, ¿cierto? Imagínate. Entonces, así para con muchos, el pobrecito que no dejó nada, pero cuando murió resulta que apareció todo lo que tenía y nunca declaró. Ahí se lo van a cobrar a sus beneficiarios. Porque la DIAN sí no perdona. Es que así pasa siempre. Y hay un caso más complejo, doctora, y es que aquí se nos va a complicar más la cosa. Por ejemplo, sigamos con el tema, se murió y se causó el hecho jurídico, los hijos van a empezar a hacer el proceso o los derechohabientes, no digamos que los hijos, sino los que se consideran con derecho. Y resulta que por allá hay un muchachito que la familia incluso del difunto lo ha considerado como un hermanito, que él siempre se ha dicho que es hijo de Julanito, pero nunca le dio el apellido. Y él puede frenar eso porque él puede, Claro. el juez le debe dar el tiempo necesario para que utilice las herramientas legales que la ley le da para él también hacer parte de ese proceso. Un momentico que yo también tengo derecho, a ver qué hago yo. Que eso lo pueden parar. Claro que sí. Bueno, si ya está hecha la sucesión, supongamos, y la persona se da cuenta que levantaron esa sucesión y él dice, no, es que yo tengo derecho y yo estoy por fuera. Él puede hacer una acción de petición de herencia. Es un trámite, una demanda que se hace ante un juez de familia para que se entre a estudiar si él tiene derecho o no, a través de un proceso de filiación. Se tiene que hacer una prueba de ADN para que pueda demostrarse parentesco que tiene con ese causante. Y ya hay un tema importante, porque si esas personas que ya recibieron esas hijuelas
vendieron a terceros esas hijuelas. ¿Cómo le parece? ¿Qué pasa ahí? Son preguntas que se hacen. Pero es que el juez va a revisar y otra vez ese patrimonio. A redistribuir. Exacto. Se redistribuye todo y entonces ¿qué va a pasar con el patrimonio? Los que ya vendieron. Pues desafortunadamente no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la tercera persona compró bajo el principio de la buena fe. Es su derecho. Claro. Entonces se tiene que repartir es del patrimonio que ya se pudo reunir. Entonces él sí puede iniciar otro tipo de proceso, pero ya no por este medio. Ya sería algo ya más personal. Y puede que ya no le toque mucho. ¿Sí? Y puede que ya no le toque mucho porque ya los demás vendieron. Exacto. Entonces, por eso es importante esos edictos emplazatorios, claro. Por eso es importante uno tener como sus cosas bien claras y listas. Ahí es donde está la importancia del edicto emplazatorio, lo que la comunidad de pronto sepa es lo que el juez o el notario informa a la comunidad. Capaz que generalmente eso aparece por allá, como la ley establece que eso tiene que ser publicado en un diario de amplia circulación, a veces lo mandan por allá por un diario de la República de Cali y estamos hablando de Amagá y para nadie lo vio y para aquí el que lo vio. Entonces a veces esos edictos emplazatorios simplemente hacen una función normativa, le pegan en la pared, allá nadie entra a leer, lo publican en un diario que la circulación local es poca, entonces la gente se conoce saber que se había iniciado el proceso de liquidación, ¿no? o de la liquidación de la sociedad conyugal de mi papá. Y cuando se dio cuenta ya se había repartido, ya no había nada que pelear, ¿cierto? Entonces, o pasan los 10 años de lo que hablábamos ahorita. La prescripción. 10 años que ya prescribe de hecho esta acción y resulta que ya después de 10 años ellos ya tomaron posesión de esos bienes. Vamos, doctora Heidi, a este primer corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con el tema que está muy importante y sé que desde nuestros hogares la comunidad tiene muchas inquietudes y la vamos a aprovechar.